gasto público que ya ha sido contemplado previamente en el presupuesto de egresos, según lo que la ley haya establecido. Y no estas aportaciones no solamente se dan así como así, sino que existen diversos tipos de contribuciones. Algunos ya los hemos mencionado anteriormente, pero este capítulo ya los define de una forma más clara y además los clasifica como tal. La clasificación de las contribuciones no es muy difícil de comprender. Los conceptos son muy sencillos y con leer el nombre, la clasificación te puedes dar una idea de lo que se refiere. Es importante, sí es importante que comprendamos a lo que se refiere el autor con las clasificaciones de las contribuciones, sobre todo de los impuestos, ya que se han elaborado por la doctrina, con el fin de que se pueda determinar el tipo de contribución adecuado a la actividad que va a ser grabada. Y si esta conviene para la economía del país, de la nación, y siempre considera los efectos y las consecuencias posibles. Ahora vamos a desarrollar estas clasificaciones. Las primeras son clasificaciones de las contribuciones por la doctrina. Siguiente, por favor. Estos son 14 y todos tienen diversos puntos de vista. La primera que tenemos es la que atiende a la forma de pago de las contribuciones. Primero tenemos que debido a que el objeto de establecer contribuciones es proporcionar recursos económicos al Estado con el fin de saciar los gastos públicos, estos se pagan con dinero, con la moneda nacional del curso legal en el país. Después tenemos las que son tipo especie. Estas es la excepción de pagar tipo de especie, son bienes que benefician al Estado. Es brindar bienes y servicios a bajo o sin costo. El libro brinda un ejemplo respecto a esta clase de contribuciones. Dice que un ejemplo aquí en México podrían ser los derechos sobre la producción y explotación minera, ya que la ley respectiva de estos establece que se debe pagar un porcentaje sobre los metales preciosos que vayan a ser extraídos. Básicamente el tipo de especie es cuando no es en forma de dinero, sino es una aportación no dineraria, perdón, ya sea como bienes muebles o inmuebles o corporales o incorporales. Después tenemos las que atienden al tiempo y circunstancia que obligan al Estado a establecer las contribuciones. Estas tenemos de dos tipos. Las ordinarias, estas son establecidas periódicamente en la ley de ingresos de cada ejercicio fiscal. Como ejemplo tenemos el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre el valor agregado, el ISR y el IVA. Y las otras son las extraordinarias. Estas son establecidas en caso de excepción y tienen como fin hacer frente a crisis económicas que puedan llegar a afectar al país. Como ejemplo tenemos, o sea, una contribución extraordinaria cuando son situaciones de guerra o cuando son epidemias o catástrofes, esa clase de situaciones extraordinarias, pues, que no son comunes. Siguiente, por favor. A continuación, tenemos las que son por la incidencia de las contribuciones. El autor señala que este tipo de clasificación se puede hacer desde 3 puntos de vista. La primera es desde la organización administrativa. Estas contribuciones, las que son directas, es cuando se recaudan mediante listas o padrones donde se consten los nombres de los contribuyentes, las cuotas o tasas y la fuente de las contribuciones. Y por otro lado tenemos las indirectas. Aquí es cuando la obligación fiscal nace de la realización eventual de actos jurídicos, ya sea como la compraventa o el arrendamiento. Después tenemos las que toma el grado de proximidad o lejanía entre el objeto y la fuente de la contribución. Las directas son cuando el objeto y la fuente se aproximan, y cuando se alejan se consideran indirectas. Después tenemos las que toman en cuenta su repercusión. Aquí tenemos las que no son repercutibles, o sea, las que la carga de la contribución no se puede trasladar a un tercero.
Estas se les llaman directas. En esta clase de casos, el Estado actúa de forma directa sobre el verdadero sujeto pasivo para que éste pueda cumplir con la obligación contributiva o tributaria de acuerdo con la forma y los términos que se hayan establecido en la ley fiscal respectiva. Como ejemplo tenemos el impuesto sobre la renta. En este caso, el sujeto y el pagador del impuesto recae sobre la misma persona. Estos se pueden clasificar en personales reales. Las indirectas, por otra parte, son las que sí permiten que la carga de la contribución se transmita a un tercero. En este caso, el Estado actúa sobre el sujeto pasivo de la contribución, pero este sí es una tercera persona, es decir, el consumidor, pues. Este es el que cumple con la obligación contributiva, o sea, es el que se le denomina pagador real. Y como ejemplo tenemos el impuesto al valor agregado. Este se puede dividir en dos grupos, las que son sobre actos y las que son sobre consumos. Siguiente, por favor. De aquí partimos a la cuarta, que es en atención a la materia imponible de las contribuciones. Aquí nos dividimos en dos, las que son directas y las que son indirectas. Las directas son las personales y las reales. Las personales son cuando estas recaen directamente sobre las personas y toman en cuenta las condiciones del contribuyente. Como ejemplo tenemos la ley del impuesto sobre la renta, ya que esta habla... en el título cuarto habla acerca de los ingresos de las personas físicas, como los gastos médicos y los funerarios. Eh, perdón. Después tenemos los reales. Estos son los que recaen sobre un bien o graban determinada actividad. Como ejemplo tenemos el impuesto sobre la adquisición de inmuebles. Después tenemos las que son indirectas sobre actos. Estos recaen o graban determinada actividad. Como ejemplo tenemos el impuesto al comercio exterior, tanto de exportación como de importación. Y después tenemos los que son sobre consumos, y estos recaen o graban la producción o las transferencias, perdón, como la compraventa. Y de ejemplo nos da el impuesto sobre la producción y servicios. Después tenemos los que son según el objeto de las contribuciones. Aquí son dos, las generales y las especiales. Las primeras son cuando graban diversas actividades u operaciones, pero tienen en común la misma naturaleza. Como ejemplo tenemos la ley del impuesto sobre la renta en el título cuarto, ya que aquí graba los ingresos por salarios, honorarios, arrendamientos de bienes o intereses, mientras que en las especiales es cuando se graba una determinada actividad específica. Y como ejemplo tenemos el que es el impuesto sobre adquisición de automóviles nuevos. Y en el sexto tipo de clasificación tenemos las que atienden a la forma de determinación del monto de las contribuciones. Las específicas son cuando las tasas, las cuotas o las tarifas que determinan la cantidad líquida de las contribuciones a pagar atiende al peso, a la medida, el volumen, la cantidad, las dimensiones del objeto del gravamen, ya sea en kilómetros o litros. Y el ad valorem, este es cuando para determinar la cantidad o pagar se atiende únicamente al valor o al precio del objeto grabado. Siguiente, por favor. A continuación tenemos las que atienden al periodo en que se causen las contribuciones. Tenemos las instantáneas, tal como se llaman, pues es cuando se pagan en el momento en que se realiza la acción, el hecho generador de la obligación contributiva o tributaria. Esta clase de contribuciones pugnan con el principio teórico de comodidad. Perdón. Y después tenemos las periódicas. Estas son cuando tienen un plazo establecido en la ley fiscal respectiva para su cumplimiento. Y de ejemplo nos da el impuesto al valor agregado, ya que este debe pagarse en las mismas fechas de pago que establecidas para el impuesto sobre la renta. A continuación tenemos el que atiende a la proporción de la base para el cálculo de las contribuciones. Aquí son tres, y estas ya las habíamos visto también.
El libro nada más menciona 3 aquí. Las primeras son las fijas. Estas son las que no sufren ninguna clase de alteración cuando se modifica la base. Después tenemos las que son proporcionales. Estas mantienen siempre una constante relación entre la base y la cantidad que se haya determinado. Y después tenemos las progresivas. Estas son cuando la relación de la cantidad de la contribución, bueno, cuantía, con respecto al valor de la riqueza grabada aumenta a medida que aumenta el valor de esta, o sea, van a la par, por así decirlo, van en aumento junto a la base. Después tenemos los que son según los recursos económicos grabados por las contribuciones. Tenemos 3, los que son sobre la renta. Este es cuando la riqueza es grabada en diversos y varias formas. Como ejemplo tenemos el impuesto sobre la renta. Después tenemos los que son sobre el capital. Esto es cuando graban la riqueza que los contribuyentes obtuvieron. Y como ejemplo tenemos el impuesto sobre la tenencia o el uso de automóviles. Y después tenemos los que son sobre el consumo. Estas son cuando los productos o los servicios que los contribuyentes consumen son grabados. Y como ejemplo tenemos pues el impuesto al valor agregado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el décimo. Estos son según la finalidad y tenemos de dos tipos. Los que son con fines fiscales y los que son con fines extrafiscales. Los que son con fines fiscales son los que ya conocemos, son los que tienen como objetivo, como destino, proporcionar ingresos al Estado. Ahora, los que son con fines extrafiscales es cuando el Estado obtiene ingresos principalmente con el objeto de que se logre una finalidad de naturaleza económica o social. Es decir, que perdón, su obtención no tiene como objetivo cubrir el gasto público como lo tienen los fiscales. El fin extrafiscal, perdón, son las razones que orientan a las leyes tributarias, al control, la regulación y el fomento de ciertas actividades o sectores económicos. Y estas siempre matizan sus objetivos con un equilibrio entre lo que es la rectoría estatal y los que son de interés público. Después tenemos las que son atendiendo al ente que recibe el beneficio o el producto de las contribuciones. Las que son las federales, estas son las federales, las estatales y las municipales. Las federales son establecidas en las leyes federales y estas crean un beneficio exclusivo a la federación. Como ejemplo tenemos la ley de impuestos sobre la renta. Después tenemos las estatales. Estas son creadas y establecidas por entidades federativas para su propio bien. Como ejemplo tenemos el impuesto sobre nóminas. Y después tenemos las municipales. Estas son creadas, establecidas por las legislaturas de los estados con el fin de satisfacer las necesidades de los mismos municipios. Perdón. Como ejemplo tenemos el impuesto sobre la adquisición de inmuebles. A continuación tenemos las que son atendiendo a la clasificación moderna de las contribuciones. Estas son 2. Las que son sobre bienes y servicios, estas son auténticamente llamadas indirectas, ya que están encaminadas a gravar los bienes y mercancías que sean expuestos para el público. También los servicios que se presten. Un ejemplo que podemos dar de este es el IVA. Y luego tenemos los que son sobre ingresos y la riqueza. Estos inciden de forma progresiva sobre los rendimientos, así como sobre el patrimonio de los individuos y las empresas. Y como ejemplo tenemos el ISR, el impuesto sobre la venta. Siguiente, por favor. Bueno, mi nombre es Andrea y dando continuidad con el tema tenemos las contribuciones alcabalatorias, que estas pues son las que se le pone algún tipo de impuesto o se graba en la libre circulación de mercancías de una entidad a otra o también dentro de la misma entidad. Estas contribuciones pues también se encuentran prohibidas en nuestra Constitución, ya que en el artículo 73 en la fracción novena nos menciona que el Congreso de la Unión es el que tiene esa facultad para poder impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones.
Además de que en el artículo 131 también nos menciona que solamente la federación tiene esa facultad de gravar las mercancías que se importen o se exporten o las que se transiten por el territorio nacional. O sea que pues la federación va a ser el encargado de poder establecer esos impuestos, a las mercancías que van a entrar o que van a salir de nuestro país. También se les conoce como alcabalas porque estas contribuciones se cobran cuando se introducen las mercancías a través de garitas, que leí que son como casetas, que estas se encuentran establecidas en zonas fronterizas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, las contribuciones alcabalatorias se dividen de la siguiente manera. En contribuciones al tránsito, que bueno, estas contribuciones pues son impuestos que se le van a aplicar al simple paso de una mercancía que pasará de una entidad que viene de otra para poder llegar a una tercera. Yo esto lo entendí como, por ejemplo, no sé, imaginemos que Canadá le quiere enviar algún producto a México. Bueno, pues primero tiene que pasar por Estados Unidos esa mercancía. Entonces ahí se le va a aplicar un impuesto por el simple paso de ese producto para que pueda llegar a su destino, que es México. Después tenemos las contribuciones a la circulación, que bueno, aquí se ponen impuestos a las mercancías que se estén transitando dentro de la misma entidad federativa. Después están las contribuciones de extracción o exportación, que aquí, bueno, se establecen impuestos en las mercancías que se exportan a otra entidad o al extranjero. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Después tenemos las contribuciones de introducción o importación, que aquí se van a gravar las mercancías que son importadas, que provengan de alguna otra entidad o también del extranjero. Y por último, tenemos las contribuciones diferenciales. Todas las mercancías que entren o que salgan del país se les pone como un impuesto más alto para que la población pues consuma más lo nacional o lo local que lo que proviene del extranjero y así pues se pueda proteger el consumo nacional. La protección al consumo interior se puede realizar de dos maneras, ya sea gravando esa mercancía que salió o estableciendo cuotas diferenciales con las que se va a gravar fuertemente ese producto que sale. Y la protección del producto local se puede realizar también de dos maneras, ya sea gravando o poniendo algún impuesto solamente a esos productos o mercancías que provengan del extranjero o del exterior, o estableciendo cuotas diferenciales en las que se va a gravar fuertemente a ese producto que procede del exterior. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de las clasificaciones de las contribuciones de acuerdo con esta legislación fiscal federal, estatal y municipal. Y bueno, la mayoría de estas clasificaciones de las contribuciones ya las hemos visto en capítulos anteriores. Y bueno, la clasificación de las contribuciones de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación. Bueno, en este Código Fiscal de la Federación, en el artículo 2, es donde nos menciona cómo es que se clasifican las contribuciones, que estas pues se clasifican en impuestos, en aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derecho, que vamos a explicar a continuación. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, tenemos los impuestos que como ya hemos visto, ya sabemos, pues son las contribuciones que se encuentran establecidas en la ley, que estas las deben de pagar tanto las personas físicas como morales que se encuentren en alguna situación jurídica y que pues también estén previstas por la ley, además de que pues también se tienen que cumplir pues con todos los requisitos que establezca la ley para poder contribuir. Un ejemplo de esto pues puede ser el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado, entre otros. Y bueno, después tenemos las aportaciones de seguridad social, que estas pues no constituyen como un ingreso para el Estado, o sea, el pago que se hace para la seguridad social es como un pago que se va a realizar a un organismo que va a sustituir al Estado en el cumplimiento pues de alguna obligación que esté fijada por la ley en materia de seguridad social o también a las personas que se beneficien por servicios de seguridad social que son proporcionadas por el Estado. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok, después tenemos las contribuciones de mejoras, que bueno, esas son aportaciones que los ciudadanos realizan al Estado con el fin más que nada de cubrir con los gastos de infraestructura y de servicios públicos, que estos pues son otorgados por el mismo Estado, además de que se encuentran también establecidos en la ley a cargo de las personas físicas y morales, que estas pues reciben un beneficio de manera directa por medio de las obras públicas, por ejemplo, con la construcción de las calles, de carreteras, banquetas, alumbrado público, pavimentación, entre otras.
Después tenemos los derechos, que bueno, esas contribuciones también se encuentran establecidas en ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, además de las aportaciones que los ciudadanos realizan por el uso de los bienes de dominio público de la nación, también pues por la contraprestación de los servicios públicos recibidos. Y bueno, los derechos por servicios puede ser el alumbrado público, y los derechos por el uso del dominio público pues pueden ser los que están establecidos por la explotación de los bienes naturales, esto con el fin más que nada pues de costear el gasto de los servicios públicos del Estado. También estos derechos pues son prestados por cualquier dependencia, ya sea la federación, el Estado o el municipio. Después tenemos los recargos, que bueno, si no se llega a pagar a tiempo con los créditos fiscales, se hace como un pago extra por ese incumplimiento, por lo cual pues te van a ir como que cobrando cierto porcentaje más de lo que debes mediante ese porcentaje que fije el Congreso de la Unión. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok, después tenemos las sanciones, que bueno, estas pues son como multas que te van a aplicar si llegas a incumplir con las obligaciones que tú tengas o con lo que se encuentra establecido en las leyes fiscales. Después tenemos los gastos de ejecución, que estos pues son el total de las erogaciones que realice la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, y la autoridad pues tiene como finalidad de ir a cobrar al domicilio del contribuyente, y pues si se llega a embargar pues se realiza la ejecución. Después tenemos la indemnización del 20%, que bueno, aquí pues las autoridades fiscales reciben los cheques de los contribuyentes y puede ser que estos paguen a tiempo lo que deben, pero también puede ser que ese cheque no tenga fondos. Entonces, pues entonces esto va a causar, perdón, que además de que se cobre el monto del cheque, también se cobrará una indemnización del 20% del valor de este. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, ahora vamos con la clasificación de las contribuciones estatales. La clasificación de las contribuciones, por lo que se refiere al Estado de Nuevo León, este se obtiene mediante la Ley de Ingresos, de la Ley de Hacienda y del Código Fiscal del Estado de Nuevo León. Y aquí también tenemos los impuestos, que como ya había mencionado anteriormente, pues son esas contribuciones que están obligados a pagar las personas físicas y morales, y pues cumplir con todos los requisitos que diga la ley para contribuir. Después tenemos los derechos, que bueno, pues son las contribuciones que se encuentran establecidas en ley por los servicios que el Estado presta en sus funciones de derecho público, y así también como el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. Si mal no recuerdo, también habíamos visto en clases pasadas que dentro de estos servicios, dentro de los servicios públicos individual o particulares, el particular se beneficia de manera directa por un servicio, ya sea el pasaporte, la licencia, entre otros, y pues ahí es cuando se realiza el pago de derechos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ahora tenemos las contribuciones especiales, que estas son como prestaciones en donde el presupuesto pues es de beneficio económico, y este se le va a proporcionar a los ciudadanos por la realización de obras públicas que son provocadas por las actividades de los contribuyentes. Después tenemos los recargos, que aquí, bueno, pues si no se paga a tiempo los créditos fiscales, bueno, pues tienes que pagar un recargo de acuerdo a la tasa que fije la Ley Anual de Ingresos del Estado por ese incumplimiento. Y después tenemos las sanciones, que como ya había mencionado anteriormente, pues son como esas multas que te van a aplicar si llegas a incumplir con tus obligaciones o con lo que se establezca en las leyes fiscales. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, también tenemos aquí los gastos de ejecución, que también son el total de erogaciones que realice la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, en el cual pues aquí la autoridad pues tiene también esa finalidad de ir a cobrar el domicilio del contribuyente, y pues si se llega a embargar pues se realiza el procedimiento de ejecución. Después está la indemnización del 20%, que como ya les había mencionado antes, pues las autoridades fiscales reciben esos cheques de los contribuyentes, y si el cheque pues no tiene esos fondos, se cobrará el monto del cheque más aparte una indemnización del 20%. ¿Le puedes cambiar, por favor?
Y bueno, ya por último, vamos con la clasificación de las contribuciones municipales. Esta clasificación se obtiene de la Ley de Ingresos y de la Ley de Hacienda de los municipios y del Código Fiscal del Estado de Nuevo León. Y bueno, los conceptos de impuesto, contribución especial y derecho son los mismos que el Estado define en el artículo 3 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León. Y bueno, tenemos los impuestos que, como ya habíamos mencionado, pues tanto las personas físicas y morales pues tienen esa obligación de pagar las contribuciones y también pues cumplir con los requisitos que diga la ley para contribuir. Después tenemos las contribuciones especiales, que estas pues son prestaciones en donde el presupuesto es un beneficio económico que pues se le va a proporcionar a los ciudadanos por la realización de obras públicas que pues son provocadas por las actividades de los contribuyentes. Después tenemos los derechos, que estas pues son pues los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público y el uso de esos bienes del dominio público de la nación. Y también nos menciona que los accesorios de las contribuciones son los recargos, que esos recargos pues se aplicarán de acuerdo a la tasa de recargos que establece la ley de impuestos. Después tenemos las sanciones, que pues estas pues son las multas, son como multas que te aplican si llegas a incumplir con lo que se establece en las leyes fiscales. Y después tenemos los gastos de ejecución, que pues estas son las erogaciones totales que realice la Tesorería de la Federación para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución. Y por último, tenemos la indemnización a favor de los municipios, que esto es por el importe del 20% sobre el valor de los cheques que fueron presentados en tiempo y que no son cubiertos, por instituciones de crédito. Y esto ya sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tienen alguna actividad sobre este capítulo? Sí, también realizamos un Jeopardy. No sé si lo quiera que lo presentemos ahorita o en la siguiente clase. Si hay tiempo, preséntelo y luego ya en la siguiente clase aclaramos las dudas. Ah, perfecto, profe, está bien. Ándele. María Luisa nos va a hacer el favor de... Ah, no, Andrea lo vas a hacer tú, ¿verdad? Sí, me Bueno, dicen si se ve. Ahí sí, sí se ve. Ok. Bueno, nosotros realizamos un Jeopardy, ya hemos estado haciendo esta dinámica ya varias clases, entonces ya saben cómo funciona, ¿verdad? Van a estar levantando las manos y nosotros vamos a ir dándoles la palabra para que elijan los puntos que quieren obtener. Dale en habilitar edición si no te deja abrirlo. ¿Les está fallando? ¿Qué vas a decir, María Luisa? Ah, no, yo ya estaba levantando la mano para participar. Ah, ok. ¿Y Lori, ocupan que se los proyecte? Ay, pensé que estaba compartiendo, perdón. Se dejó de compartir. Ok. Déjenme compartir. Ay. Aquí está. Sí, ya. No voy a parar. Bueno, ya pueden ir levantando las manos.
vamos a ir empezando. María Luisa. A ver, número 1, 300. Ok. ¿Cuáles son las clasificaciones según los recursos económicos grabados por las contribuciones? Y mencioné un ejemplo de cada uno. Ay. Esas son las que son 12, ¿no? No, o sea, está dentro de las 12. Es una de las 12. Ah, ok, déjame. ¿Cuáles son los grabados? Déjame el proceso, espérame. Pero es que son los de recursos económicos. Es que me estoy confundiendo con los que tienen un tipo de clasificación moderna. No sé si es porque yo tenga mal mis notas. ¿Puedo decir esta? Sí, Yo, está bien, te la regalo, no te apures. Perdónenme. Sí, no es, ahorita participas. no es de renta, capital de consumo, Esas son. Ahora, da un ejemplo de cada uno. de cada uno. Ujú. A es el ICR, Ajá. de renta, de consumo es el IVA, Ujú, sí. y de capital te la vengo debiendo. Bueno, está bien. Pásale. De capital, ¿son las de tenencia o uso de Ah, sí, automóviles? tiene sentido. Bueno, está bien. Andrea, ¿tú vas anotando los puntos? Pues yo los anoto. ¿Quién participó? Era Marcos, ¿verdad? Así es. Ok. Ahora, Yareli. 200 del 2. Ok. ¿Cómo se clasifican las contribuciones de acuerdo al Código Fiscal de la Federación? Esas eran, ¿cómo se decían? Era lo del artículo 28, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? Bueno, no eran lo de ordinarias y extraordinarias, sino creo que sí, me estoy confundiendo, perdón. Este, No, me vi bien perdida yo. Ajá. Bueno, vamos a la siguiente, ¿sí? Rosalba. Sí, la primera de 500, por Ok. favor. Cuando el Estado obtiene ingresos principalmente con el objeto de lograr una finalidad de naturaleza económica social, ¿qué clase de clasificación es esta? Mm, si no me equivoco, era lo de extrafiscal. Muy bien. El siguiente, dale. Muy bien. Luego sigue Jorge. Sí, la de 500 de la 2. Ok. Menciona cómo se dividen las contribuciones alcabalatorias. Son contribuciones al tránsito, a la circulación y de extracción o exportación. Te faltan dos, pero está bien. Muy bien. Sigue Vanessa Saray. La 400 de la 2. ¿Qué contribuciones están expresamente prohibidas por nuestra Constitución Federal? Las alcabalatorias, ¿no? Sí, muy bien.
Sigue Adriana. Los que ya participaron pueden bajar la mano, por favor. La 401. Ok. ¿Cuáles son las clasificaciones atendiendo a la forma de determinación del monto de las contribuciones? Ay, no sé, activaba esto. Las específicas y las de ad valorem, ¿no? Dale. Muy bien. Sigue Paola. El de 300 del número 2. Define las contribuciones diferenciales. ¿Sí las tienes o Estoy pensando. quieres darle la palabra a Susana a ver si las tiene y participas ahorita otra vez? Espera, creo que son las que graban lo de la entrada o la salida de las mercancías y que tienen como cuotas distintas. Dale. ¿Sí o me faltó? Sí, muy bien. Ah, ok. No, está bien, sí, sí las dijiste. Susana. La de 201. Ok. ¿Cuáles son los 3 puntos de vista de la clasificación por incidencia de las contribuciones? Espera, es que estoy pensando. Sí, está bien. No, la verdad, no es así, no recuerdo. ¿La puedo contestar yo? A ver, Cintia. Creo que era organización administrativa, la que tomaba en cuenta la repercusión y también que tomaba en cuenta grado de proximidad entre objeto y fuente de contribuciones, creo. Algo así era. Sí, también. Ahí está. Muy bien. Quedan 2. ¿Sí, María Elisa otra vez? Sí, ya, me voy a redimir. Sí, dale. La 100 de 2. Ok. ¿Qué son las contribuciones a la circulación? Son esas que graban de simple circulación. Las mercancías que se mueven dentro de la misma entidad. Muy bien. Y por último, ¿tenemos alguien que se anime a contestarla? Pon la pregunta para ver si alguien se la sabe. A ver, Cintia. ¿Cuál es la clasificación en atención a la materia imponible de las contribuciones personales? ¿Cintia? No, de esa no me acuerdo. No sé si alguien más la quiera contestar. Yo la contesto. A ver. Karina levantó la mano. Sí, las directas. Sí son esas. Ay, no. Personales directas. Reales directas. Esas no. La verdad no me acuerdo. Sí,
O sea, sí, pero esa no es la pregunta. Ah, qué triste. Entonces no me la sé. ¿Alguien más? ¿O María Luisa? Si quiere, déjelo así, páseme los resultados hasta ahorita y continuamos en la próxima clase con las dudas y el capítulo 14 para que ustedes se puedan conectar con su otro maestro y yo pueda conectar con el otro grupo. Ok. Maestro, ¿sí? Quería comentarle, el viernes quería saber si podría, es que tengo una consulta con mi niño. Tengo que ponerle unas vacunas y tengo que hacer fila desde las 6 de la mañana. Entonces, a mí me fallan mucho los datos. Si no me llevo a conectar, ¿habría algún tipo de problema? No, no se preocupe. Nomás aunque se conecte tarde, si se puede hacer, hágalo, no se preocupe. Ok, perfecto, maestro. Muchas gracias. Al contrario, cuídese. Ahí anda el chiquillo. ¿Es niño o niña? Es niño. Muy bien, perfecto. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, buen día. Gracias, profe. Cuídense, bye bye.